Para realizar los botones vamos a continuar con el color verde y el color rosita. Vamos a hacer un anillo mágico. Y voy a subir una cadenita y dentro del arito voy a realizar 6 puntos bajos. 2, 3, 4, 5, 6. Cerramos nuestro círculo o nuestro arito. Y vamos a cerrar también aquí en el primer punto donde lo iniciamos. Y vamos a ir escondiendo también la hebra que nos queda aquí. Ahora aquí voy a realizar una cadenita y nuevamente voy a realizar los 6 puntos. Vamos, en total voy a tener 3 vueltas con la primera. Son 4 puntos. 5. Que vamos a realizar el último 6. Y cerramos con punto deslizado. Al principio se hace un poco difícil, pero después ya no, porque ya va agarrando la forma y ya vamos subiendo. Nuevamente realizamos una cadenita y nuevamente los 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí lo voy a cerrar, pero voy a cerrarlo y voy a cambiar el color rosita. Vamos a poner nuestro hilo así, jalamos el color rosita y voy a cerrar con un punto. Jalo el rosita para cerrar y el verde también. Y aquí vamos a cortar el color verde. Voy a realizar una cadenita y en esta vuelta voy a aumentar, voy a hacer puntos dobles. Voy a realizar 1 y 2 puntos en el mismo punto. 1, así, 2 puntos en cada punto. Vamos a ir haciendo aumento en cada punto. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí vamos a realizar el último punto de aumentos. 6 puntos y en total pues tenemos 12 puntos. Ahora sí voy a cerrar mi vuelta con un punto deslizado. Así. Bueno, voy a cortar este pedacito de hilo.
Continuamos. Ahora voy a realizar una cadenita y aquí mismo voy a realizar un punto. Y esta vuelta la vamos a trabajar solo puro punto sobre puro punto. Un punto en cada punto. Los 12 puntos los vamos a realizar de nuevo. Así. Y con esta vuelta voy a realizar 3 vueltas más. Tengo 1, 2, 3, 4 vueltas. Con esta segunda que llevo, voy a realizar 3 vueltas más y regreso ya para el siguiente paso. Bueno, aquí ya terminé de realizar mis 3 vueltas. Les había dicho que iba a realizar 4, pero no, son 4 en total de aquí. 1, 2, 3, 4. Ahora vamos a realizar 3 puntos. Voy a realizar 1, 2, 3 puntos. Realizamos 3 puntos. Ahora vamos a hacer una disminución. 1 y 2 puntos y pasamos. Y nuevamente 3 puntos. 1, 2, 3 puntos y la disminución. Así. Ahora continuamos. Nuevamente aquí vamos a realizar uno, 2 puntos y voy a cerrar la vuelta. Y aquí nos van a quedar 10 puntos. 10 puntos. Ahora vamos a dar una vuelta de los 10 puntos nada más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos y cerramos la vuelta. Así. Miren. Ahora para nuestra siguiente vuelta vamos a realizar un punto. Vamos a agarrar lo que es esta hebra de aquí a un lado y vamos a hacer un punto y vamos a realizar un aumento. Un punto y un aumento. Así. Vamos a ir realizando un punto, un aumento, un punto y un aumento, pero solo agarrando una sola hebra del hilo, de la cadenita, solo la que va hacia nosotros. La que tenemos de este lado la dejamos libre. Y pues así vamos a terminar con... miren, tengo aquí mi anotación de lo que voy haciendo. Vamos a terminar con 15 puntos. Que luego empiezo a hacer y ya cuando a veces que me sale lo que estoy haciendo,
Ya después se me olvidan cuántos puntos hice o qué es lo que hice. Y por eso en el momento pues voy haciendo y voy anotando, voy haciendo, voy anotando. Para ya después no perderme. Bueno, y pues así vamos a terminar toda esta vuelta y vamos a terminar con 15 puntos. Bueno, y aquí ya terminé yo de realizar toda la vuelta y pues esta así quedó como, aquí se le hace como una cinturita a nuestro botón. Bueno, aquí voy a jalar un poquito y aquí vamos a rellenar un poquito de con nuestro relleno. Vamos a pasarle un poquito. No mucho, solo un poquito nada más, porque al final también le vamos a pasar un poco más y también vamos a pasarle lo que es el tallo, pero este ya casi para finalizar. Bueno, ahora a partir de aquí voy a realizar 3 vueltas con los 15 puntos. Así vamos a ir punto por punto. Los 15 puntos voy a realizar esta vuelta y otra más. En total son 3 vueltas. Bueno, regreso. Bueno, para nuestra siguiente vuelta, bueno, aquí ya terminé las tres vueltas con los 15 puntos. Ahora para nuestra siguiente vuelta voy a realizar 1, 2, 3 puntos y vamos a disminuir. Vamos a hacer una disminución y nuevamente continuamos con los 3 puntos. 1, 2, 3 puntos y realizamos la disminución. Nuevamente 3 puntos. 1, 2, 3 y aquí en estos dos últimos la disminución. Cerramos con punto deslizado. Y en total de los puntos nos van a quedar 12 puntos. Ahora vamos a continuar con una vuelta más de de los 12 puntos que realizamos. Vamos a continuar con una vuelta más. Te hacemos la cadenita, el punto bajo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 puntos. Ahora cerramos con punto deslizado. Así. Bueno, ya que estamos aquí, vamos a aprovechar
para ponerle un poquito de relleno y también poner nuestro alambre. Bueno, aquí vamos a pasar nuestro tallo. Yo a este le doblé aquí un poquito y le forré nada más con hilo aquí. Se lo pegué para que no se vaya a salir. Y ya lo vamos a pasar todo directo. Y lo vamos a jalar así. Ahora aquí vamos a ponerle ya el relleno. Todo el relleno que va hasta el fondo. Porque ya casi vamos a cerrar nuestro botón. Así, ahora vamos a rellenar aquí un poquito más. Así. Bueno, ahora vamos a terminar y aquí esta última vuelta vamos a disminuir. Ya en esta vuelta vamos a hacer, voy a realizar una cadenita, voy a realizar un punto bajo y vamos a disminuir. Vamos a realizar una disminución. Así. Ahora en el siguiente punto, un punto bajo. Y en el siguiente una disminución. Esta vuelta sí la vamos a trabajar con un punto sencillo y una disminución. Dos hebras. Bueno, esta vuelta sí la vamos a trabajar. Un punto, una disminución, un punto, una disminución y en total vamos a terminar con 8 puntos. Aquí ya terminé de cerrar la vuelta y aquí en este momento, en este último, vamos a tratar de ponerle nuevamente un poquito más de relleno. Aquí lo que es aquí el piquito. Y ahora vamos a dar una vuelta, solo los 8 puntos, nada más. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puntos y cerramos con punto deslizado. Aquí vamos a cortar un poquito de hilo. Ahora sí voy a jalar el hilo que corté. Y aquí con una aguja pues ya vamos. Y a ustedes si ven que si les queda así un poquito flojito, le pueden meter otro poquito más
de relleno aquí el piquito, en la puntita, para que quede más como apretadito. Ahora sí vamos a coser nuestro. Y ahora sí vamos a coser nuestro tejido. Ya lo vamos a cerrar completamente. Vamos a pasar el hilo. Vamos a ir cerrando. Así que nos quede un cerradito. Así aquí arriba. Y así como lo tenemos ya bien cerradito, ya nada más pasamos el hilo para esconderlo. Mira, aquí ya quedó cerradito. Y pasamos el hilo. Yo me gusta hacerle un nudo. Le corto un poquito. Y a con la misma aguja lo pongo hacia adentro. Y pues como ven, y aquí ya quedó terminado nuestro botón. Miren. Ahora para que no se nos mueva, en el centro de donde tenemos el tallo, le voy a pasar el gancho así un poquito. Y le voy a poner un poquito de silicón para que no se me vaya a mover. Que no tenga nada de silicón en la punta de la pistola para que no se les vaya a manchar. Así. Y lo voy a aplastar aquí. Un poquito, y ya voy a ponerle un poquito de silicón aquí porque voy a enredar el tallo con el verde. Y aquí le voy a dar unas cuantas vueltas al inicio aquí. Y ahora sí voy a ir enredando todo mi alambre. Miren, ponemos un poquito de silicón y cortamos. Y pues ya aquí ya tenemos borrado nuestro tallo de nuestro botón. Y bueno, hasta aquí ya hemos finalizado lo que son los botones. Bueno, ahora vamos a pasar para realizar las hojas. Yo aquí tengo estas hojas que le voy a poner. Tengo 8 hojas, pero todavía no sé cuántas le voy a poner. Así que ya cuando estemos armando nuestra flor, nuestro ramo, pues ya vamos a ver cuántas hojas le vamos a colocar. Bueno, pasamos con el tutorial de la hoja. Bueno, para realizar el tutorial de las hojas, vamos a hacer nuestro punto de inicio y vamos a realizar 10 cadenitas. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dejamos un punto en el siguiente punto bajo. En el siguiente punto bajo, siguiente medio punto alto, en el siguiente medio punto alto. 2 puntos bajos y 2 medios puntos altos. Ahora vamos a continuar con punto alto. 1, 2, 3. Tenemos 1, 2, 3, 4 puntos altos. 4. Medio punto alto. Y en este punto, en este último punto, vamos a realizar punto bajo. Aquí voy a realizar 3 puntos bajos. 2, 3. Ahora continuamos con el medio punto alto y los 4 puntos altos. 1, 2, 3, 4. Ahora continuamos con 2 medios puntos altos. 1 y 2. Así. Ahora 2 puntos bajos. 1 y 2. En este punto de cadenita que tenemos aquí, vamos a pasarlo con un punto deslizado, así. Ahora vamos a colocar nuestro alambre. Aquí vamos a colocar nuestro alambre y vamos a realizar por alrededor de nuestra hoja puntos bajos. Vamos a ir realizando puntos bajos. Así. Y aquí donde realizamos aquí los 3 puntos, bueno, va en el primero, perdón, en el segundo de los 3 puntos que realizamos, ahí voy a realizar 1, 2, una cadenita y voy a pasarlo con punto deslizado. Ahí mismo voy a realizar otro punto bajo. Y así vamos a ir realizando puntos bajos en cada punto de nuestra hoja. Bueno, una vez que ya terminamos de realizar los puntos bajos alrededor de nuestra hoja, vamos a cerrar en este primer punto que iniciamos.
Pasamos con punto deslizado y antes de cerrar nuestra hoja la vamos a acomodar bien así. Pasamos el hilo por los alambres. Bueno, y aquí ya nada más enredamos el hilo en los alambres. Cortamos el exceso y aquí ya tenemos terminada la hoja. Bueno, chicas, también aquí le metí 4 hojas pequeñitas. La foto pues de donde estoy sacando la flor tiene unas hojitas más pequeñitas al inicio, así que decidí hacer 4 de estas más pequeñitas. Y para realizarla vamos a iniciar. Vamos a hacer nuestro punto de inicio. Subimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cadenitas. Vamos a poner nuestro alambre aquí en el donde tenemos el gancho. Lo vamos a pasar y vamos a jalar, a cerrar bien el punto. Ahora vamos a dejar el primer punto. En el segundo vamos a realizar un punto bajo. En el siguiente punto, un punto deslizado. En el siguiente punto vamos a realizar punto alto. En total vamos a tejer 3 puntos altos. 2 y 3. Así. Tenemos punto bajo, medio punto alto y 3 puntos altos. En el siguiente, medio punto alto. En el último punto vamos a realizar punto bajo 1, 2, ahí mismo, y aquí vamos a formar un picot, punto picot, una cadenita, y tomamos estas 2 hebras y pasamos el gancho así. Aquí mismo realizamos otro punto bajo, así. Y aquí tenemos formado ya el pico de nuestra hoja. Ahora vamos a continuar con el medio punto alto y los 3 puntos altos. 1, 2, 3. Ahora continuamos con medio punto alto, el punto bajo, y pues aquí ya tenemos formada nuestra hoja. Bueno, y aquí ya nada más vamos a cerrar la hoja. Lo pasamos en estas 2 cadenitas con punto deslizado, jalamos y aquí me queda un poco grande, voy a cortarlo. Y ahora sí vamos a cerrar nuestra hoja. Miren, y pues como ven, aquí ya tenemos nuestra hoja pequeñita terminada. Ahora sí vamos a forrar nuestro alambre y cortamos el hilo. Pues miren, ya aquí ya tenemos formada nuestras hojas pequeñitas.
Bueno, ahora sí vamos a armar nuestro ramo. Y para armar nuestro ramo, pues yo no tengo alambre más grueso, lo único que tengo es este y no le quiero poner también un palo de brocheta porque pues quiero que el alambre se doble. Así que nada más tengo este pedazo pequeño y en este lo voy a voy a ir armando mi ramo de flor. Bueno, chicas, aquí para que mi tallo me quede un poquito más grueso, el alambre lo estoy forrando. Lo voy a forrar y ya encima de ya le voy a poner las flores y le voy a dar otra segunda vuelta para que me quede un poquito más grueso para que se vea cómo es la flor. Bueno, chicas, aquí para armar mi ramo voy a poner aquí las dos flores. Les voy a poner un poquito de silicón para que se puedan, para que yo las pueda, pegar un poquito. Y aquí también le voy a poner un botón. ¿Cuál de los dos tiene? Bueno, tienen los dos el mismo tamaño del tallo. Bueno, le voy a poner este aquí. Así. Todos que vayan aquí coincidiendo del mismo tamaño. Ahora aquí le voy a poner estas dos hojitas. Así. Una de cada lado. Ahora le voy a poner unas grandes a un lado de las chiquitas. Bueno, esta ya voy a ponerle un poquito más de solo el tallo. Así. Ya cuando la tengamos armada todo, ya vamos a ir extendiendo las hojas y las flores las vamos a ir acomodando bien. Bueno, ahora aquí voy a tratar de enredarle, pasarle, darle unas cuantas vueltas para que no se me vaya a salir. Bueno, ahora sí continuamos. Bueno, voy a avanzar a enredarle como aquí y ya para poner la siguiente flor y el siguiente botón. Bueno, chicas, aquí a esta altura voy a ponerle otras dos hojas más
Así, aquí de este lado tengo 2 hojas más, se las voy a colocar aquí. Y aquí le voy a colocar un botón. Aquí también junto con las hojas. Y vamos a tratar de ir enredando, forrando nuestro. Bueno, chicas, ya a esta altura voy a colocarle la última flor y el último botón y las hojas chiquitas. Aquí de este lado, un poquito de silicón para que se me facilite para irlo enredando. Aquí mismo le voy a pegar el botón. Y las hojas pequeñitas. Dos hojas más grandes. Ahora sí voy a enredar. Bueno, voy a avanzar y le voy a enredar esto aquí, todo el alambre, y ya les muestro. Bueno, y aquí ya nada más voy a colocarle las hojas una hoja, 2 hojas que me sobraron. Se las voy a colocar aquí de este lado. Y ya solo voy a terminar de forrar mi tallo. Bueno, chicas, ya que ya quedó terminado nuestro ramo de nuestras flores de brincos de princesa. Ahora solo nos toca darle la forma a las flores, acomodar las hojas. También estas flores van hacia abajo, así. Déjenme la acomodo y se las muestro. Bueno, pues chicas, aquí yo ya traté de acomodar mis flores.
Y así es como ya quedó nuestro brinco de princesa. Miren qué bonito se ve. Ustedes pueden acomodarlas como ustedes prefieran. O si quieren agregarle más flores, pueden agregarle más flores. Lo voy a poner en mi jarrón a ver cómo queda. Y bueno, pues chicas, así es como ya quedó armado nuestro ramo con nuestras flores de brinco de princesa. Así es como quedó, con una flor cerrada y dos flores abiertas. Pueden ponerle más flores o hacerlas unas más pequeñitas, unas más grandes. Pues ya aquí quedó terminado nuestro tutorial.